Bueno, pues sean todos bienvenidos a esta clase del día 13 de marzo de 2021. Gracias por su puntual asistencia, se aprecia mucho eso. Y que pues ahí está, ya vamos en 35 en la sala, eso se aprecia. Y bueno, estoy recibiendo sus tareas, ya les estoy diciendo, las vamos a ir admitiendo, las voy leyendo, los retroalimento, les digo muchas gracias, bien, oye, pues tampoco me hagas telegramas, es decir, no importa cómo las manden a mano, unas parecen revistas, pero lo importante es que ustedes aprendan. Eso es básicamente para ustedes, pues digo, eso es libre y demás. Precisamente hoy, la clase la vamos a tratar. Una de las alumnas del curso pasado anoche le pedí permiso para usar un trabajo, una presentación de ella. Sí le doy el crédito porque no va a decir que el maestro Tello la hizo, no, tampoco la hizo una de mis alumnas del curso pasado. Y la verdad es que es maravilloso, me encantó, entonces lo vamos a usar ahorita para la clase. Entonces, vamos a empezar aquí. Hoy vamos a ver lo que es la nacionalidad, el Estado y la nación. Y es un tema bonito porque quería con ustedes hablar de este asunto, tener aquí mi pequeño acordeón de lo que vamos a estar viendo hoy, del Estado. Primero que nada, ¿no? ¿Qué es lo primero que vamos a ver en esta unidad? ¿Qué es lo primero que vemos? ¿La nación, el Estado? ¿Qué vemos primero? ¿Qué es lo Término que de nación. mande? El término de nación. El término de nación. ¿Qué es la nación? ¿Qué es un concepto amplio? ¿Es un concepto abstracto? ¿Qué define una nación? ¿Qué es lo que la hace una nación? ¿Qué la va a hacer? ¿Por qué somos una nación o qué va a conformar una nación? Una historia en Las común. personas, Conjunto de habitantes de un país regido por sí Son mismo, ¿no? varios factores. cómo Una está historia había hecho constituida, Birma, Pamela, Jessica, sí dime. el cómo está constituida la nación. Y hay algunos que hablan del idioma, de la religión, del territorio, de antecedentes, ¿qué más? La lengua en sí misma. Es decir, hay elementos que pueden conformar una Creencias, nación. ¿Mande? perdón, las creencias, Las creencias comunes, ¿verdad? También se habla de Comunes. voluntad, pero pues muchas veces nacemos en un lugar a donde, bueno, no, siempre nacemos en un lugar sin saber si es nuestra voluntad o no, y muchas veces pues, digo, si no es mi voluntad y no me puedo salir, pues entonces, aunque no sea mi voluntad, ¿no? Bueno, Pues pues sí, aquí ese quedo. es un evento fortuito de la naturaleza, ¿no? Así Es es. que hay algunos que dicen que ser chilango es bueno, pero ser de Iztapalapa o de alguna parte de la ciudad es un Así, don de claro. Dios y les da mucho orgullo. Qué bueno, ¿no? Está muy Sí, bien. Pero de la nación Iztapalapa, es donde la gente es guapa. es un concepto amplio. La nación tiene que ver con esa voluntad de permanecer juntos y por eso les había pedido que vieran el documental de Paco Ignacio que se llama Patria. Es un documental muy bien hecho por parte de Paco y otros historiadores que están ahí, que revelan cómo forjamos esta patria. No la forjamos sentándonos a platicar. Dice Paco, de 1854 a 1867, este país se va a cifrar. Y viene la construcción del Estado moderno mexicano, a derribar las costumbres y los usos del virreinato que todavía estaban en boga, es decir, todo aquello que no permitía la construcción de un Estado moderno, ¿no? Y cómo estuvimos a punto de fraccionarnos en varias partes. Incluso hay quienes afirman, en 1847, después de perder la guerra con los Estados Unidos en el 48, que cedimos el 2 de febrero, Día de la Candelaria, a la mitad de los territorios, ¿por qué no nos deshicimos en varios estados? ¿Por qué no nos quedamos sin eso? Por la voluntad de permanecer juntos, una historia en común, héroes en común, todo ese tipo de bagaje cultural. Como a veces también este sentido de patria que nos va a dar la nación, esa identidad que todos nosotros, ¿verdad? Podemos ser rojos, negros, blancos, de diferentes denominaciones religiosas, diferentes, pero el sentido de patria, de ver tu bandera, ver o escuchar tu himno y demás, es algo que te da la nación. Me contaba un amigo mío, Tito Castillejos, es un hombre de 88 años, pero fue deportista, representó a México en muchas contiendas internacionales, y me decía que se pone a llorar cuando escuchaba el himno nacional fuera del país, porque le daba sentimiento, porque él sentía mucha felicidad ver su bandera y su himno, y escuchar su himno de que habían hecho algo por la patria, ¿no? Entonces, este tipo de la nación, y ahora sí déjenme compartir lo que traigo para ustedes. Ah, no es cierto. Vienen en la sala todavía. Vamos a admitirlos.
Por eso les pedí que vieran Patria, es decir, es un gran documental derivado de este periodo formativo de México. Habíamos perdido la guerra, habíamos perdido todo. ¿Por qué perdimos en el 47? Pues por la desunión. ¿Por qué pudimos ganar en el 60 y contra la invasión francesa? Pues porque hubo un sentimiento de patria, de nación, de lo que queríamos hacer, de que queríamos recuperar nuestras libertades, nuestro país. ¿Queríamos ser súbditos de una monarquía? No, queríamos ser una república. Claro, hubo los mexicanos que pensaban que lo que era bueno era traer un príncipe europeo, pero otros dijeron, no, nosotros somos autosuficientes. Y entonces, es el resultado, dice aquí, de complicaciones de la historia, una familia espiritual, no un grupo por la configuración del suelo, el alma, un principio espiritual, la nación como el individuo en la conciencia de un largo pasado de esfuerzos y sacrificios y de desvelos. Por eso les pide que vieran patria, es decir, todo. Y cuando habla de la bandera Paco, ¿no? De este Guillermo Prieto, de cómo dice, y si una fuerte se pierde otro, y una casa será trinchera, y si al final todo esto se perdiera, dice Paco, nos quedará por sudario nuestra divina bandera. Y casi se pone a llorar Paco ahí, dice, hijo de eso. Es maravilloso ver cómo Juárez y de esa época tuvieron que forjarse una patria en contra de todo y ganar contra, o cuando el 5 de mayo, ¿no? Contra todas las probabilidades, el general de Zaragoza les dice, ellos son los mejores soldados del mundo, pero ustedes son los primeros hijos de México. O sea, imagínate qué locura decirle a los soldados que vas a ganar frente al mejor ejército del mundo y vas ganando. Es decir, ese tipo de construcción nos va a dar la solidaridad construida por sentimientos de sacrificios, en la sociedad que formamos hoy y el deseo de permanecer juntos. Incluso en los momentos más difíciles de la revolución, nosotros seguimos estando juntos. Por eso luego yo cuando escucho que quieren hacer separación del Estado, una cosa, no, siento que es gente que no conoce la historia de México. Pero bueno, esta es la nación que hemos forjado. Incluso habla de la noche de San Bartolomé, la doctora Mancilla. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es la noche de San Bartolomé? ¿O qué pasó? ¿Por qué habla de eso? Dice, todo francés debe de olvidar lo que pasó en la noche de San Bartolomé. En 1572, derivados de las guerras religiosas entre católicos y protestantes, pues Enrique de Navarra se iba a casar ahí con una princesa católica, ellos eran protestantes, y había muchísimos protestantes ahí, y se hablaba de ciertas traiciones, y en una noche iniciaron una matazón espantosa que se prolongó por días, se habla de que mataron a unos 200 protestantes en esos días, imagínense. Entonces a veces también hay que olvidar esas cosas, también en México. Tendríamos que olvidar ciertos pasajes para conocer como nación, el 68, la revolución, la guerra de los cristeros, ¿verdad? Que no fueron peritas en dulce. Tuvimos que pasar por eso. Y luego pues vamos al Estado. ¿Qué es el Estado para ustedes jóvenes? ¿Quién me cuenta qué es el Estado? Como dijo Luis XIV. ¿Qué dijo Luis XIV del Estado? El Estado soy yo. El Estado soy yo, ¿verdad? Es decir, el absolutismo, la monarquía, pero ya no vivimos así. Ahí tenemos un Estado distinto. Entonces, ¿qué es el Estado? ¿Qué conforma el Estado? Pues yo en mi trabajo había puesto que es un país diría. soberano reconocido como tal en el orden internacional, asentando en un territorio determinado y dotado de órganos de gobierno propios. De igual forma, pues es una organización política dotada de poder, como ya dije, soberano, independiente, que integra la población de un territorio. Hay algo importante y gracias por esa participación. En la Convención sobre los Deberes de los Derechos y los Estados, hay un elemento, tú lo acabas de decir, la población permanente, un territorio, un gobierno y algo que le falta a todo, capacidad de entrar en relaciones con los demás estados. Y el Estado va a administrar recursos y va a ejercer el gobierno. Este detalle de capacidad de entrar en relaciones con los demás estados es importante porque le permite entrar en el concierto de la comunidad jurídica o de la comunidad internacional. Hasta aquí, entonces, este es el artículo primero de esta convención, que es importante. Pero sí, lo acabas de decir bien. El Estado tiene estas características. El Estado es lo que vamos a formar. Es una construcción, ya lo decía Juan Jacobo Rousseau en el contrato social. Los hombres renuncian a su libertad para dársela al Estado y conformar esa protección que les va a dar el Estado. Tiene que impartir justicia, tiene que administrar los recursos y tiene que dar protección a sus ciudadanos. Que es lo primero que debemos esperar del Estado, ¿no? Que te proteja. ¿De quién? Pues de los enemigos externos o demás. Déjenme volver aquí a nuestra presentación que teníamos. Ponerla. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Muy bien, vamos a tener aquí el Estado.
ya nos lo dijeron bien. Es esa creación humana, y ya lo vemos aquí muy bien, aquí en esta parte que está aquí, es una organización estatal que nace como organización social y que la concepción jurídica de Estado se propone completar la concepción social, sí, del mismo. Por eso Juan Jacobo Rousseau decía, los hombres renuncian a su libertad para dársela al Estado. Y hasta aquí, no nos vamos a meter mucho en el Estado, vamos bien hasta aquí, bien. Vamos a esta parte del... ¿Qué es la nacionalidad? Esta es la que nos va a interesar. ¿Qué es la nacionalidad, joven? Hay un concepto sencillito de Niboyet. ¿Qué es la nacionalidad? Pregunta de examen, ¿eh? ¿Qué va a ser la nacionalidad? Es ¿Es un vínculo. atributo del que nacen las personas? ¿Un ¿Mande? atributo jurídico? La nacionalidad no es un atributo jurídico, pero va más allá. Aquí está, miren. ¿Qué dice Niboyet aquí? Es un ¿Qué? vínculo. Vínculo jurídico y político. Ajá. ¿Qué más hace? Que vincula al Relación con un individuo individuo. con el Estado. Un Con un individuo Estado. con un Estado. Te va a relacionar, sí, con un Estado, no con un partido político, no con una organización religiosa, con una organización económica. La nacionalidad te vincula directamente con un Estado, con un gobierno. Te va a dar un sentido de identidad inmediata. Por eso es tan importante la nacionalidad. Y esto es importante, sobre todo porque te va a dar ese sentido de pertenencia y también de derechos y obligaciones. Porque ya que tienes la nacionalidad, pues puedes ser ciudadano de un Estado, ¿no? En nuestro artículo 30 y... Ahí se me fue el 34, si no mal me acuerdo, aquí estamos viendo. Déjenme revisar. Aquí estamos aquí. Perfecto, el 34. Pues para ser ciudadano, entonces queremos ser mayores de edad, tener un modo honesto de vivir y somos ciudadanos. Eso no tiene mayor problema, pero la nacionalidad sí. Y es bien importante. Incluso yo les había dicho que en el derecho romano, que en la Biblia viene un ejemplo de la nacionalidad. Si no me la quieren creer, ahorita la vamos a ver. Fíjense bien este detalle. Vamos a ir a la Biblia. Yo sé que ustedes son muy religiosos, todas las noches van a sus escrituras y leen antes de dormir. Y entonces déjenme cambiar de pantalla, porque esto es importante. No me la van a creer, pero bueno, en la Biblia está. Hay derecho romano en la Biblia y derecho importante. Capítulo 22 del libro de Hechos. Y no vayan a pensar que están en misa. Y al rato digan que el profesor Tello ya está aquí enseñando catecismo, pero no. Déjenme mover aquí la pantalla. El apóstol Pablo estaba predicando en algún lugar de estos de Jerusalén y demás, y se quejaron algunos con el tribuno romano, ¿no? Y entonces, dice aquí en el versículo 24, ahí está, perdón, y dando voces ellos y arrojando sus ropas, echando polvo al aire. Mandó el tribuno, que era la autoridad romana, que le llevasen a su fortaleza, y ordenó que fuese interrogado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Fíjate, todavía sin previo juicio, sin consultar, echen unos azotes a Pablo, para que se le quite por andar de revoltoso. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y cuando el centurión oyó esto, fue y avisó al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. O sea, le entró miedo, dijo, no, así. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él le dijo, sí. Y respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Es decir, era ciudadano del imperio. No lo podían tocar. Y entonces, pues sí, enseguida se apartaron de él los que iban a dar tormento, y aún el tribuno también tuvo temor al saber que era ciudadano romano por haberle atado. ¿Cómo la ven? Entonces, ¿sí había o no derecho romano en la Biblia? ¿Verdad que sí? El derecho romano existía. Y porque había la diferencia entre el jus gentium y el jus civile. A Pablo le tocaba el jus civile por ser ciudadano romano y no lo podían tocar, ni siquiera enjuiciar. Es decir, el conocimiento de su nacionalidad, de su origen, le salvó de darse unos palos. Y hasta se puso amarillo el tribuno, pues dijo, no, hasta el centurión, ¿cómo lo vas a azotar si es ciudadano romano? Fíjense, ¿no? Qué cosas. Sí hay derecho en la Biblia, sí se comprueba que el derecho romano funcionaba. Bueno, hasta aquí vamos a regresarnos a nuestra presentación. Déjenme cambiarle. La nacionalidad. Bueno, regresemos aquí. Incluso hasta en las canciones,
Luego vamos a ver unas canciones de Ricardo Arjona y van a ver cómo Ricardo Arjona sabe derecho internacional privado, ¿eh? Ah, ¿no me lo creen? Ricardo Arjona sabe derecho internacional. Ya vimos la ciudadanía, la nacionalidad, que es ese vínculo que nos va a unir. Ahora bien, vimos a lo importante. El derecho a la nacionalidad, pero en la Constitución. Antes de entrar, quiero compartir con ustedes otra cosa. Déjenme cambiar este. Todos nosotros pues, podemos obtener la nacionalidad, ya lo vieron en la Constitución, ya sea por nacimiento o por el derecho de sangre, el jus soli o el jus civile, ¿no? Que diga el jus sanguini. El derecho de suelo es por donde tú naces y el derecho de sangre es por el origen de tus padres. Esto lo he preparado y lo he compartido con otros grupos, pero ahorita mismo lo vamos a compartir. Permítanme nada más. ¿Se ve ahí mi presentación? ¿Sí se puede apreciar? Ya, profesor. Perfecto. Déjenme cambiarme ahora nada más de... Bien, aquí hay una serie de mexicanos que yo les voy a enseñar. Y ustedes a lo mejor dirán, eran mexicanos por nacimiento o por sangre, dependiendo, o por una nacionalidad adquirida, no siendo nación, pero obtuvieron. Pero en el caso que no nacieron en México o de origen extranjero. Fíjate bien, Carlos Fuentes es el caso inicial paradigmático. Cuando les digo que Carlos Fuentes nació en Panamá, todos se quedan así con el ojo cuadrado. Sí, Carlos Fuentes, su papá era del servicio, era un diplomático del Servicio Exterior Mexicano, y él va a nacer en la ciudad de Panamá. Incluso mucho de su infancia la va a pasar en Nueva York, y después ya viene a México y se va a establecer aquí. Pero Carlos Fuentes de entrada era panameño de nacimiento, pero mexicano en todo sentido. ¿Y a poco tú le negarías su mexicanidad o su nacionalidad a Carlos Fuentes? Obviamente que no. Pero el caso paradigmático es este, Chavela Vargas. Y como dijo Joaquín Sabina, las amarguras no son amargas cuando las canta Chavela Vargas, y las escribe ¿quién? A ver, los sabinistas. Un tal José Alfredo. Chavela Vargas no era mexicana por nacimiento. Yo le preguntaron, Chavela, pero si usted no es mexicana, y respondió, sí soy mexicana, pero usted nació en Costa Rica. ¿Y qué respondió? A ver, ¿se la saben? Sí, que nacen en donde se les da la... Los mexicanos nacemos donde nos da y a su estilo muy personal. Si alguien llevó la cultura, la música mexicana al mundo, entre esas fue Chavela Vargas. Ahí ves a Pedro Almodóvar embelesado escuchando a Chavela Vargas, a Joaquín Sabinas, llenando los teatros, pero llevaba la música ¿de quién? De José Alfredo Jiménez. Esta la vimos todos de niños. Angelines Fernández, pues sí, nació en Madrid. Y es más, fue parte, dicen algunos, de las resistencias contra Franco. Y después tuvo que salir huyendo, llegó a México y nos hizo la vida a muchos chicos de mi generación, la famosísima Bruja del 71. Otros grandes, Gol Rubinsky. ¿Quién no vio Pepe el Toro, verdad? Pepe el Toro en esa magnífica escena de contra el malvado, no me acuerdo, Bobby Galeana se llamaba, ya me acordé, Bobby Galeana, y entonces dándose sus trancazos. Gol Rubinsky nació en Letonia, pero después se hizo mexicano, vivió aquí en México muchos años, ¿y quién más? Y el ejemplo clásico del hijo de inmigrantes, Jacobo Salvedowski. Jacobo nació en la colonia Doctores, que todavía estaba pañales, y después se fue a criar y creció en la Merced, y en los barrios de la Merced, del Universitario. Si alguien conocía el centro de la ciudad, era Jacobo. Marga López, actriz del cine era argentina de nacimiento, pero pues ya después se quedó aquí en México, filmó con todos sus contemporáneos. Esta la van a conocer muchos de los muchachos que están por aquí, ¿verdad, compañeros? Sasha Montenegro, los viejitos, los que ya son de los Teletubbies para acá, no. Los señores grandes lo sabrán. A ver, compañeros, ¿quién era Sasha Montenegro? ¿Se la saben o no? Era de Portillo. La esposa de López Portillo, pero fue en su tiempo la sex symbol del cine mexicano. Y Sasha Montenegro, pues llegó a ser una gran actriz, pero se naturalizó mexicana. Este caso también es paradigmático. Paco Ignacio, que vive actualmente, pues Paco no es mexicano de nacimiento. Claro, lo es en el sentido completo del alma, por todo lo que ama y escribe de México, pero él nació en Asturias, en el 49. Este caso también es emblemático. A ver, todas las fans de Luis Miguel, pues decían que había nacido en Veracruz, su papá lo dijo y el presidente también, para efectos comerciales. Tú di que nació en Veracruz, le decían allí. Ahora estuve viendo la serie con mi señora, que nació en Veracruz. Luis Miguel jamás nació en Veracruz, pero bueno, tú cuando escuchas cantar, así se siente México con Luis Miguel, ¿a poco no sientes bonito? Es una gran canción y no le quita su mexicanidad a Luis Miguel. Bueno, otro, Anthony Quinn, de Chihuahua.
Un mexicano universal, acuérdate de esa película de Sorba el Griego, qué maravilla, ¿verdad? Otro Fernando Díaz Pavia, Fernando Soler. Caray, ¿quién no se acuerda de esa película de la Oveja Negra con Cruz Treviño de la Garza diciéndole a su hijo, el que era Pedro Infante, hágase un lado, ¿no? Y Silvana y todo lo que sea, pues eran hechos grandes actores, pero eran hijos de españoles que se vinieron a vecindar a México y todos hicieron grandes cosas aquí, pero bueno, y estaba aquí. Y el famosísimo Cricri, igual. Era un hijo pues, de catalanes y de una malagueña, nacido en Córdoba, Veracruz, en Orizaba, perdón. Y bueno, ¿quién no ha cantado? Generaciones, nuestros padres, nuestros abuelos, porque ya estamos hablando de nuestros abuelos, cantaron Cricri. El caso clásico, yo hasta tengo una discusión ahí con algunas personalidades de la historia de México. Yo le preguntaba a la doctora Patricia Galeano, una reconocida historiadora, oiga, ¿cuál fue la nacionalidad de Maximiliano al momento de fallecer? Y ella me decía, pues austriaco, porque nunca renunció a su nacionalidad. Pero yo digo que no. Maximiliano, cuando va a ser fusilado, dice esta frase: voy a morir por una causa justa, la de la independencia y libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. Dios salve a México. O sea, al final Max ya era mexicano. Se había enamorado de la India bonita allá en Cuernavaca, la hija del jardinero, el Habsburgo, el que sabía todo del mundo, de la Casa Real Imperial, se enamoraba de una joven de 17 años allá en Cuernavaca. Imagínate, le encantaron las morenas. Ya, aquí está Juárez, él le dio chicharrón después. Pero bueno, le invité a Don Benito nada más para recordarlo. Muy bien, compañeros, déjenme. Vamos a pasar aquí a la... Los trajes breviario y cultural para que vean cuánta gente importante ha nacido o ha llegado a México y que son hijos de extranjeros, ya han enriquecido nuestra patria y siguen llegando. Hay artistas, ahí ustedes pueden verlos, futbolistas, cantantes, gente que se van a naturalizar o que nacen aquí porque sus papás pues vinieron a hacer negocios y son mexicanos y no les puedes quitar ese sentimiento. Te digo, dile a Luis Miguel que no es mexicano. A ver las que cantan Luis Miguel. ¿Qué es Luis Miguel? O dile al mundo que no es mexicano. Es mexicano. Pues habla como nosotros, dice groserías como nosotros. O dice groserías como los españoles. Pues no, es mexicano. O a Paco dile que no es mexicano. Si alguien que ama a México es Paco Ignacio. Pero bueno, tiene sus detractores, pero es otro boleto, ¿verdad? El mismo, y eso lo vamos a ver en naturalización, lo vamos a ver un poquito después. El doctor John Ackerman, maestro de la facultad, pues es estadounidense de origen, pero mexicano por amor a esta patria. Bueno, regresamos a esta parte de lo que estaba yo compartiendo. Aquí estamos. ¿Y se ve otra vez? ¿Ya estamos aquí? Bueno, todos tenemos el derecho a una nacionalidad desde que nacemos, incluso por las convenciones internacionales. El artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño, si ustedes lo ven, va a hablar de esto, que tenemos derecho, desde que un niño nace, tiene en ese momento derecho a un nombre y a una nacionalidad. Este es un derecho intrínseco de la persona. Desde que tú naces, tienes derecho a una nacionalidad, ya sea por la nacionalidad de tus padres o por el lugar donde tú vas a nacer, ¿verdad? Ya esto entonces lo vamos a determinar como una nacionalidad de origen o una nacionalidad derivada, derivado del artículo 30 de la Constitución. Y entonces, la que es por nacimiento, acuérdense muchachos, la primera, los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuera la nacionalidad de sus padres. Imagínate Tijuana ahorita, está llena de inmigrantes haitianos. Y obviamente, pues muchas de estas mujeres haitianas pues están embarazadas. Y nacen aquí sus niños. ¿Les puedes privar de su nacionalidad a estas criaturas? No se puede. Porque de inmediato la Constitución les da esa garantía. Son mexicanos por nacimiento. Porque pasaron aquí, porque iban de viaje, lo que sea. Nacieron, son mexicanos, la Constitución los amparan los derechos, los convenios internacionales y todo lo que se refiere a la protección de los menores. Y la otra, los que nazcan en el extranjero, en el caso de Carlos Fuentes, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional. Esto es un cambio fundamental porque antes, en el siglo XIX o principios del XX, se refería solo al padre, discriminaban a la madre. Ha ido cambiando un poco, ¿no? O de los dos o de uno. Entonces, esto es básicamente el jus soli, ¿no? El del lugar donde tú naces. Y el otro es el jus sanguini. No importa, son tus padres. Yo conozco el caso de personas que tienen 3 nacionalidades. Mi compadre Guillermo,
aquí oriundo de donde está la Eugene Yolistli, se va a vivir a Estados Unidos, se encuentra una guatemalteca, se casan allá nacen sus hijas, y luego se van a vivir a Guatemala, lo amenazan allá los guatemaltecos, se regresa a México, ahorita está viviendo aquí por Huehuetoca, pero sus hijas nacieron allá. Entonces, son mexicanas por el derecho que él tiene, guatemaltecas por el derecho de la mamá, y estadounidenses, estas niñas, por el derecho de su nacimiento. Imagínate tener 3 nacionalidades, está fabuloso, ¿no? Claro, a mí nada más me gusta una, yo para qué quiero tantas. Entonces, muy bien. Y también van a ser mexicanos por nacimiento los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. Esto también cambió porque antes no se le daba esa categoría a los naturalizados. El hijo de naturalizado será mexicano por nacimiento, aun cuando nazca en el extranjero, en tanto que los hijos mexicanos por nacimiento serán mexicanos, siempre y cuando sus padres sean mexicanos por el jus soli. Entonces, esto es también un cambio, un paradigma en la circunstancia. Aunque seas naturalizado, pero si tus hijos nacen ya siendo mexicano, alcanzan ese derecho, cosa que no se tiene antes. Y la otra, cuando tenemos aquí la ficción, la de los aeronaves, ¿qué se necesita para que sea reconocido? Imagínate, tú vas en el vuelo y te encuentras con que alguien está, no sé, una extranjera, va en un vuelo de Aeroméxico, con una embarcación. ¿Qué se requiere para que sean reconocidos sus derechos de este niño o de esta persona? Nos va a decir el artículo. Sí, dime. Dime, José. Nacional. ¿Mande? Que la aeronave sea nacional. Que tenga nacionalidad mexicana. Pero con 2 condiciones, que sea abanderada y registrada. Esas son las 2 condiciones, el registro y el abanderamiento. No solo que tenga la bandera, esté registrada. Tiene esas 2 condiciones. Si nace en una embarcación o en una aeronave, también es mexicano. Dependiendo, ¿verdad? Va en Aeroméxico, ya bueno, si ya en Viva Aerobús, ya, pues ya, o en un buque mercante, esas 2 circunstancias lo va a reconocer el artículo 30 también, su fracción 4ª, los que nazcan a bordo de embarcaciones aeronáuticas sean de guerra o mercantes. El Código Civil nos va a dar una idea muy clara de eso, qué es lo que va a requerir. Profesor, pues de que ocurran en... ¿Mande? Y en el caso de que sí esté registrada, pero por alguna razón no traiga su bandera, no está banderada, ¿qué ocurre ahí? Queda con el registro, con eso es suficiente. Pero no lo puedes dejar sin nacionalidad de la criatura. Al final de cuentas, el capitán del barco es la autoridad ahí. Lo que tiene que hacer llegando inmediatamente es dar parte de las aviso a las autoridades del registro civil. Pero sí, sería imagínatelo, dejarlo sin registro al niño, sería difícil. Pero es difícil, para poder salir a alta mar o volar, tienen que llevar las 2 cosas, su abanderamiento y su registro. Eso es así casi es como tu tarjeta de circulación y tu calcomanía de tu auto. Salte sin ellas, te agarran no sé por qué, pero te huelen de inmediato. Y te dicen, párese ahí. ¿No les ha pasado? Bueno, entonces, la ley de navegación, mande. Yo tengo una duda respecto a eso. Es que recuerdo que decía en el libro que cuando, o sea, eso que usted menciona, ¿no? Que luego se le tenía que dar aviso a las autoridades, pero mencionaba un ejemplo que cuando no hubiera una autoridad cerca, no sé si entendí mal, que se tenía que, pues, avisar a la autoridad de dónde eran los padres, o en ese caso, ¿qué se hace? Sí, mira, esto ya sería más difícil por las condiciones, ¿no? Pero sí se tiene que dar aviso a la autoridad local inmediata. En este caso hubiera sido, no sé, en algunos años a la presidencia municipal, inmediatamente al juez del registro civil o algún juez que estuviera disponible del orden civil. Nada más, por cierto, para asentar que nació el niño y sus condiciones, en dónde nació, sus padres, quiénes son, efecto de que lleve a cabo el registro. Imagínate, no tener un registro civil es la nada jurídica. Hace unos años me llegó a mi despacho el caso de un niño que no tenía acta de nacimiento, un joven. Entonces, no tenía acta. ¿Quién era sin acta? ¿Quién es sin acta? El Rufus, porque así le llamaban el Rufus, sí tenía nombre, ¿no? Pero decían el Rufus, no tenía acta. El problema está en que su mamá era una señora casada. El papá estaba en el reclusorio. Y entonces, cuando nace el niño, va y lo deja con los familiares del papá. Y se los dejó y se fue. Pero nunca supieron quién era. Pero sabían que era hijo de él. Pero nadie registró al niño. Entonces es un problema. Bueno, pues hay procedimientos oficiales y demás. Esos casos los lleva la Procuraduría, se levanta una carpeta de investigación, tienes que dar aviso a las autoridades, llevar testigos, fotos, antecedentes de la mamá, haces todo y al final se le tiene que dar una
Siempre hay un camino que la ley los va a marcar. Incluso para esos casos que son raros, ¿eh? El Rufus anda muy contento porque se puso el nombre que quiso, no me acuerdo el nombre, pero y el apellido que también. Se puso el del papá, y el de la mamá se lo inventamos porque. ¿Y cómo se llamaba la mamá? Pues no sé, póngale Lupita Martínez, algo así ya. Ahí me marchanté con el MP. Pero fue buena onda, porque había que darle acta al niño. Bueno, ahí está Aeroméxico, imagínate, naces en Aeroméxico, será muy bien. Bueno. Perdón, profesor. Mande. Perdón, profesor, buenas tardes. ¿Qué ocurre Mauricio? cuando una persona nace en un navío con una bandera extranjera, pero es hijo de padres que tienen dos nacionalidades distintas? Sí. Un español se casa con una francesa y nacen arriba de Aeroméxico. Entonces, ¿dónde recae la nacionalidad? ¿Cómo se determina la nacionalidad? Porque además supongo que los padres querrán ponerle cada uno su nacionalidad. Al llegar a la mayoría de edad, ¿podrá él determinar su nacionalidad o cómo se determina allí? Es un buen puesto legal que sí puede pasar. Imagínate, ¿no? Va una pareja de distintas nacionalidades y esto es un conflicto absolutamente internacional, se llama en materia de derecho internacional privado. De entrada, va a tener la nacionalidad de la aeronave, así de entrada, por los convenios internacionales. Según sea la matrícula y la bandera de la aeronave, ese niño va a ser nacional de ese lugar, de entrada. Y también la va a alcanzar dependiendo, acuérdense que el determinar la nacionalidad es un acto de imperium de cada estado. Cada estado determina quién es su nacionalidad. No, los tratados no pueden imponer la nacionalidad ni las convenciones. Cada estado determina quién es su nacional. En el caso de que fuera un español o una francesa, bueno, si su propia ley interna determina que alcanzan también la nacionalidad por el simple hecho de ser hijos de esa persona o de cierta nacionalidad, lo va a adquirir. Lo único que se tiene que hacer en ese caso es, llegando a su lugar de residencia, tendrían que registrarlo. Es lo que se tendría que hacer. Me ha pasado con casos de amigos mexicanos que han vivido en Estados Unidos. Sus hijos nacen allá, pero por alguna razón se tienen que mudar a México, inmediatamente acuden al registro civil y los registran, o en su caso, van al consulado y hacen el trámite del registro. Esto es lo que se hace, pero tiene solución. Lo malo es que lo dejáramos sin solución, imaginemos. Bueno, sigamos en lo siguiente. Está bien. Bueno, es un conflicto de la nacional, precisamente lo que acabamos de decir, consiste en que una persona con dos nacionalidades está en posibilidades de tener en conflicto la doble nacionalidad. Aquí hay un asunto, y esto es un fenómeno social, muchas mexicanas que viven en la frontera, cuando están a punto de dar a luz, ¿saben lo que hacen? ¿Qué hacen? Se cruzan. Pasan al otro lado. Para pues que van al otro nazcan lado y lo hacen para que el niño pues tenga la doble nacionalidad y tenga el welfare state y pues tener ese American Citizen y va y cruza el chamaco al high school y toda la cosa, ¿no? Pues está bien, esa es la vida en la frontera, no es criticable, es un hecho social, como tal sucede. Entonces, bueno, sucede en estas circunstancias. Puede ser mexicano el niño, estadounidense por nacimiento, pero de padres mexicanos, y eso sucede en la frontera con toda normalidad, ¿eh? Y de verdad pasa mucho. Y entonces, esto es lo que vamos a tener. Y hay algo que vino a darse también con este fenómeno social, la no renuncia de la nacionalidad. Bien dice Mauricio aquí una cosa, cuando llegaban a cierta edad, este tipo de personas que nacían en México, pero de padres mexicanos, ¿sí? Tenían que llegar a esa disyuntiva de renunciar a su nacionalidad. Hoy no, ya no tienes que pasar eso. De hecho, el artículo 37 dice que ningún mexicano será privado de su nacionalidad. Y resulta muy revelador. Desde que se hizo la reforma del 98, ya no tienen que sufrir estas circunstancias. Quedan con su doble nacionalidad. Pueden ser mexicanos, estadounidenses, no hay ningún problema. Incluso los ciudadanos que adquieren la ciudadanía estadounidense, para nosotros siguen siendo mexicanos. Claro está. Por eso se llama la no renuncia de la nacionalidad, pero le llamamos coloquialmente la doble nacionalidad. Por eso lo dice aquí en el artículo, las reformas del 98 de la Constitución y la nueva ley nacional eliminaron las causales de pérdida de nacionalidad para que los mexicanos por nacimiento, lo cual se determina por el apartado A del artículo 17, esta disposición coloca a los mexicanos por nacimiento a una situación óptima, ya que aun cuando se les otorga el territorio nacional, continuarán con la nacionalidad mexicana, con los mismos derechos, con la nacionalidad mexicana y obligaciones contenidas en la Constitución. Era un problema social y había que darle solución. Por esa circunstancia, vamos a tener la doble nacionalidad. Y entonces ahora sí, vamos a lo que le pasó a muchos como Chabela Vargas. A veces tú determinas tu nacimiento, determina tu nacionalidad, ya sea por tus padres o por
el origen donde estás. Hace unos años salió que una actriz se llamaba Lupita Nyong'o, estaba en los medios, que porque había nacido en México ya era mexicana. Bueno, le tocó la suerte nada más a la actriz, pero ya todos me decían, la actriz mexicana Lupita Nyong'o no tenía muchos nexos con el país, pero en otros casos sí. Y por naturalización, que esa es la derivada, la que tú eliges porque tú lo deseas, porque tú quieres ser mexicano por nacimiento. En estas circunstancias, permítame, déjame cambiar aquí el asunto. Esta nacionalidad derivada es cuando alguien llega a México, se interesa en quedarse con nosotros, se va a quedar a vivir aquí y dice, yo quiero ser mexicano. Y esta parte la vamos a ver en la siguiente clase cuando veamos algunos videos sobre cómo es el proceso de naturalización. ¿Qué nos va a pedir para naturalizar a una persona? ¿Qué se puede pedir? ¿Solicitarlo? Primero es la voluntad, solicitarlo. ¿Ande? Lo que dijo la voluntad. La voluntad. Ya estás aquí en México y vamos a tener, esa es la diferencia. Tú la vas a solicitar porque tú sientes que quieres estar aquí, porque tú consideras que este es tu nuevo hogar, tu nueva patria. Por eso te decía, Chabela Vargas, dile que no es mexicana. Pues ella ya estaba ahí. Y esto es una naturalización, la primera es la ordinaria. Y lo vamos a ver en el artículo 30, párrafos B, fracciones 1 y B de la Constitución. Y entonces, que tengan su carta de naturalización. Y entonces, la ley nos va a pedir ciertas cosas. ¿Qué nos va a pedir la ley para este tipo de cosas? ¿Mande? Renunciar a la nacionalidad extranjera. ¿Qué más? Saber español y de la cultura e historia mexicana. Sí. Haber residido en el país un mínimo de 5 años. Ajá. Un mínimo de 5 años, ¿verdad? Sí. Entonces, Y presentar su... Y algo bien importante. Ajá. Protestar obediencia y sumisión a las autoridades y leyes mexicanas. Perfecto. Yo estaba pensando, bueno, 5 años está muy bien, tienes que saber español, la historia del país, y acreditar que hayas vivido aquí en el tiempo los necesarios, y lo que me causa es esto, que estás integrado a la cultura nacional. A veces no lo entiendo, que sepas quién es Pedro Infante, Jorge Negrete, Juárez Olivares, no sé, que sepas albures, que le vayas a la América. Eso es así de extraño, no lo sé. Voy a tener que averiguar con los que se han naturalizado, pero que sí sepas historia de México, ¿no? Entonces, esto es importante, por lo menos cumples esos requisitos. Ojo, muchachos, aquí les voy a comentar algo. Las renuncias. ¿En qué momento se hacen las renuncias para que yo pueda adquirir esa naturalización? ¿En qué momento se hace? A ver. Desde el momento en que quiero aceptar la nacionalidad mexicana, ¿no? Ya estoy renunciando expresamente a la otra. Imagínate que te dicen que no es procedente tu trámite porque tienes antecedentes penales o un proceso penal ahí que te limita o tienes alguna circunstancia. ¿Qué pasaría? Siempre y cuando sea doloso o culposo, habría que investigar. Si es doloso, entonces no importaría que hubiera un procedimiento penal. Si fuera culposo, entonces sí se le negaría y ya no procedería su... Bueno, me encanta esa idea. Aunque Profesor, en la tengo realidad... una duda. ¿Mande? Tengo una duda. En ese ejemplo que está poniendo usted, suponiendo que ya renuncié a mi otra nacionalidad para solicitar la mexicana, dependiendo de cómo esté el derecho del otro país en el que yo era nacional, ¿no se supone que en ese tiempo yo quedaría sin nacionalidad y sería apátrida y también pues sería como más difícil, pues, o sea, en dado caso de que no me la dieran o por cualquier cosa, pues, para mí conseguir a lo mejor un trabajo o tener ciertos derechos? Ese es el asunto. La renuncia a la nacionalidad que ya no quieres, se hace al final cuando te dicen, ya es procedente tu trámite. Ya cuando te dicen, señor, ya puede usted ser mexicano por naturalización, en ese momento haces las renuncias, no antes. Porque imagínate el peligro que te pones, como dijiste, quedas como apátrida. ¿Y ahora qué? ¿De dónde soy? No soy de aquí ni soy de allá, dijera Facundo Cabral. Te dejas sin nacionalidad. De verdad es un peligro. Antes pasaba eso, renunciaban. Mi papá hacía esos trámites y le ayudó a mucha gente, pero yo lo veía que era ¿cómo te diré? El tronarse los dedos. Mi papá se dedicaba a esas cosas.
había uno muy simpático que era de Haití. Mi papá le decía Monsieur Gansito. Y yo no alcanzaba a comprender por qué Monsieur Gansito. Pues, ¿cómo era el gansito? Pues negrito. ¿Y cómo era el haitiano? Pues igual, era negrito. Mira, papá, vamos a ir a ver a Monsieur Gansito. Sí, sí. Pues le hizo su trámite todo, pero don Monsieur Gansito, no me acuerdo del nombre. Estaba que se moría de miedo porque si no le daban la nacionalidad o la naturalización, ya había hecho las renuncias a ser haitiano. Entonces era brutal, imagínate que te quedes sin nacionalidad. ¿Vieron la película de Tom Hanks, la Terminal? Sí. ¿Qué pasa con Tom Hanks ahí? Hubo un tema, bueno, como un golpe de estado en su país. Ajá. Entonces no había pues autoridades o quien respondiera, ¿no? Bueno, o sea, había como una suspensión, pues se había roto la relación diplomática con ese país o con las instituciones. Entonces, pues no podía ingresar ni a Francia, no, perdón, a Estados Unidos. No podía ingresar a Estados Unidos porque estaba ese problema civil o del golpe de estado que había en su país. Entonces no tiene ni nacionalidad, ¿verdad? Uh-huh. Y no lo dejaban entrar, no podía salir, estaba en ese problema. Víctor Navorsky, me acuerdo de ustedes, muy, muy bonita película. Bueno, pues eso es lo importante, tener nacionalidad. ¿Quién te respalda? Fíjate bien en el caso de Jorge Ramos, que por mí me cae gordísimo. Es muy pendenciero y tendencioso el hombre. Tiene la doble nacionalidad. Es estadounidense y mexicano por nacimiento. El día en que va y insulta a Maduro, y Maduro se le pone al tiro, también le dice que no le va a gustar. De entrada le empieza la entrevista diciéndole, ¿le digo presidente o dictador? Pues también estás en la casa del verdugo y todavía quieres que no te traten bien. Se arma el pleito, lo retienen, ¿y quién creen que fue a salvarlo? El gobierno mexicano. Ni siquiera el estadounidense, fuimos nosotros. Fue la Cancillería mexicana, fueron a rescatar su pellejo de allá de Venezuela. Pero eso sí, él se siente estadounidense. Pero es porque le dio el ser mexicano por nacimiento. No la perdió, pero ojalá la perdiera, pero bueno, a mí me cae gordo. Pero la tiene, y eso se le respeta. Bueno, la siguiente es la naturalización especial. La ordinaria es esta que tienes que tener 5 años, estar integrado al país, y en el artículo 20 de la ley de lo que es la ley de nacionalidad, nos va a decir que bastarán ¿cuántos años? 2 años, ¿verdad? Y entonces aquí puede ser de descendencia en línea recta de un mexicano por nacimiento y quedan exentos de comprobar residencia. Permítame. Saca. El que mi papá nos está llamando. O la otra, que tengas hijos mexicanos por nacimiento. Ha pasado, imagínate. Pues llegas a México, estás trabajando, tienes una calidad migratoria de trabajador temporal, traes a tu esposa y aquí van naciendo tus hijos. Ya son mexicanos. Bueno, pues entonces tienes nada más que acreditar 2 años. La otra es, pues, ser originario de un país latinoamericano o de la península ibérica. Y que, pues, y la otra sería la especial, la automática. ¿Por qué? Que a juicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues, hayas dado, pues, ¿cómo se llama? Un servicio o realizado obras destacadas en materia de cultura social, científica, cultural, que se pueden hacer. Permítanme un momentito. Saca. Permítanme, es que. A ver, está bien. Entonces, en esta circunstancia, contesta a tu abuelita. Perdón, que mi papá está llame y llame aquí a mi teléfono. Son las distintas maneras. Incluso la ley nacional va a manejar puntos. Cómo te puedes naturalizar. Entonces, bueno, también esta parte, fíjense, ¿sí se ve aquí la fracción 2 de la ley? Que la estoy poniendo. Sí. El varón y la mujer y el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón y mujer mexicanos. Esto no sucedía en el siglo XIX, era solo exclusivo para hombres. Una mujer extranjera que contraiga matrimonio con un mexicano, pues ya le daban incluso la nacionalidad automática. Era muy desigual. Acuérdense que hoy ya estamos en otra circunstancia. No, simplemente varón o mujer o extranjeros con varón o mujer mexicanos, no importa. Y que hayan vivido de consumo, que vivan juntitos, no que anden cada quien en su casita, ¿verdad? Sería muy de todo dar. Porque sería el matrimonio perfecto, yo en mi casa y tú en la tuya, pero pues no se puede, tienen que vivir cada quien los dos, en territorio nacional durante los 2 años. Claro que también luego hay cosas ahí, ¿no? No faltan los que se van a Cuba, se encuentran una cubana, la ven guapa, y le dicen, oye, mi ñurca, yo te llevo a
a México, lo que le pasó a Juan Osorio, yo te llevo, yo te traigo, mira, y te hago mexicana, y luego ya que no, pues ya los mandan a volar. Bueno, pues se casan porque quieren. Y dice, no será necesario el domicilio en el territorio nacional cuando el cónyuge radica en el extranjero por el cargo o comisión del gobierno mexicano. Es una salvedad de este asunto, ¿no? Y si es de un año, bueno, pues para el caso, fíjense bien, de adoptados. Cuando tú adoptas un niño, hay convenciones internacionales para el caso de la adopción de los niños. Bueno, pues no se pueden quedar sin nacionalidad, ¿no? Entonces, estos niños, bueno, tienen que ejerce la patria potestad, pues tiene que hacer esos trámites. Y entonces pueden hacer todas estas cosas. Y la carta de nación se producirá sus efectos al día siguiente de su expedición. La semana que viene vamos a estar viendo estos videos de relaciones exteriores, de cómo es que se hacen se los voy a mandar mejor si quieren para no ocupar ese tiempo, de cómo se hacen estas ceremonias en donde van de todos los países. Incluso el año pasado estuve viendo a Margarita, la diosa de la cumbia, se naturalizó mexicana, muy contenta, estaba muy feliz. Hay un activista de los derechos LGTBI, se llama Ofelia Pastrana. Ella es colombiana de nacimiento, pero se naturaliza mexicana. No sé si a lo mejor la conocen por su movimiento, su activismo. Ofelia Pastrana, muy respetable. Se naturaliza y muestra, dice, soy mexicana. Y participa y es activa y demás. Ahora bien, hay una cosa que la Constitución nos va a dar, y esto sí es una restricción. ¿Qué restricciones tienen los naturalizados? Eso sí, no tienen todos nuestros derechos. ¿Qué restricciones van a tener ellos? Cuéntenme. ¿Los derechos políticos? Los derechos políticos y también el servicio en las fuerzas de seguridad. Pueden votar, pero no pueden ocupar cargos de elección popular. Pueden estar en otras cosas, pero no pueden ser parte de las Fuerzas Armadas. Hay cargos públicos que están reservados exclusivamente para mexicanos por nacimiento. En el caso de Paco, que ahí se armó toda una revuelta, ustedes se acordarán, él no es mexicano por nacimiento, pero para ser el director del Fondo de Cultura Económica, pues le tuvieron que mover ahí la ley para que ella fuera el director, que no tiene nada del Fondo de Cultura, pero esto es una reminiscencia de cuando se hizo en los años 50, por un asunto también de pleito entre extranjeros y mexicanos. Y bueno, luego lo vamos a estar viendo, sobre todo cuando veamos la expulsión y de los extranjeros, porque también el 33 constitucional cambió. Antes era muy usual que lo amenazaras a un extranjero con el 33, ¿verdad? Te voy a aplicar el 33, le decían. ¿Saben quién lo aplicaba mucho? Octavio Paz, el ilustre escritor y premio Nobel de Literatura de México. Amenazaba a sus enemigos, porque era gran amigo de todos los presidentes, de que les iban a aplicar el 33. Había muchos extranjeros ilegales en aquellos años, pero bueno, son otras circunstancias. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algo que quieran ustedes decir? Hay detalles, profe, una pregunta. Mande. Una pregunta. En la fracción 2 especifica, o la palabra que expresamente dice es matrimonio. ¿Esto podría asimilarse a la ley de sociedad de convivencia entre personas del mismo sexo? No, tiene que ser matrimonio forzoso. Acuérdate, ya se reconoce, dice el Código Civil, matrimonio es la unión de dos personas, pero ya no dice de hombre y mujer, sino de dos personas libres de matrimonio. Sí, tiene que ser matrimonio forzosamente, no la sociedad de convivencia. Ese fue un mecanismo que sacaron en el 2006 para ir haciendo la avanzada a estos derechos que ahora ya conocemos como parte de una normalidad, que lo vemos. Yo conozco ya matrimonios así, pero tiene que ser matrimonio. Entonces, la vía para que dos personas del mismo sexo pudieran, es decir, estar en matrimonio, tendría que ser vía el amparo para poder darle la nacionalidad a la otra persona. No, fíjate que también más bien depende en qué entidad federativa te estás. Si lo estás aquí en Ciudad de México o en otras donde ya se admite, no pasa nada. Pero si es el caso de una entidad donde no te lo reconocen, entonces sí tendrás que ir a litigar los medios. Primero pedirlo a migración y que te negaran el derecho, porque tienes que tener el acto que te está causando, el acto de molestia, ¿no? Inmediatamente que tienes el acto de molestia, entonces tienes dos opciones, la vía administrativa o la vía del amparo indirecto, que está a tu alcance, ¿no? Aunque puedes decirte, oye, tienes que agotar el principio de definitividad. Te faltó agotar estos recursos y demás, pero pues ahí puede ser. Yo pues, digo, si ese es el caso, pues habría que ver nada más la
la consideración de en qué entidad federativa estás, pero creo que ya en la mayoría incluso ya hay jurisprudencia de la Corte respecto a esto del matrimonio de personas del mismo sexo. El matrimonio ¿cómo le llaman ahora? Homoparental, ¿no? No, esos son las familias homoparentales. Digo, bueno, pero alcanzas el beneficio de la ley, no importa si es hombre o mujer, ¿no? Ya estamos abiertos a esas posibilidades, ya no tenemos esos atavismos culturales. Y mira que te lo digo yo, que yo fui misionero religioso en mis juventudes. Ya estoy en otro nivel, ¿verdad? Luego les contaré. Bueno, ¿otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí, Jessica. Por ejemplo, en el caso de la nacionalidad hay algunos países que no reconocen la doble nacionalidad. Por ejemplo, naces en territorio, no sé, en un estado que no reconoce la doble nacionalidad, pero a su mayoría de edad ya, bueno, no, espere, la estoy formulando mal. Nacen en ese estado y sí tienen la doble nacionalidad, tanto mexicana como la otra de ese estado, ¿no? Ajá. Pero ya llegando los 18 años o la mayoría de edad, ya tienen que decidir entre una y no pueden tener la otra. ¿Cómo funciona eso? Mira, para nosotros no importa, puede conservarlas, para nosotros siempre será mexicano, pero si él decide vivir en ese estado y desea tener los derechos, porque es un atributo del imperium de cada estado, le dicen, oye, tienes que renunciar, pues sí tendría que hacerlo, porque cada estado determina quiénes son sus nacionales. Israel, por ejemplo, no tiene una constitución muy clara en ese sentido, te puede dejar sin nacionalidad. Les voy a contar el caso de mi hermana, que trajo a su novio árabe de allá, según era de nacionalidad israelí, y cuando ya viene a México, se casa con mi hermana y luego todos los problemas, va a renovar su pasaporte, lo dejan sin nacionalidad. Le dijeron que él no era israelí. Así de esos tamaños. Claro, allá anda en México, le vale gorro, ¿no? Pero de entrada se quedó sin nacionalidad. Le dijeron que él era jordano por sus pistolas. Porque no hay un derecho escrito en Israel, no hay una constitución. Es un gobierno de carácter, pues digámoslo así, religioso. Y pero ellos es su imperio, su atributo, decir quiénes son sus nacionales, ¿no? Así funciona, tienes razón. Israel tiene esa salvedad, no tiene una constitución para determinar quiénes son sus nacionales. Es más bien un asunto de su propio criterio. En México no, tenemos un derecho escrito que dice que son, pero pues él siempre será mexicano, no importa dónde esté. Y lo respaldará el gobierno, sea lo que sea. Aun cuando renuncie, no importa. Aunque renuncie, seguirá siendo mexicano. Otra más por ahí. Profesor, sobre las renuncias, justamente nosotros como mexicanos podemos no renunciar a nuestra nacionalidad, pero para naturalizarse mexicano, el extranjero sí tiene que renunciar a su nacionalidad. Entonces sería solamente, ahí no habría posibilidad de doble nacionalidad para el caso de extranjeros. No, ahí sí ya no, ahí sí le estamos pidiendo que sí haga sus renuncias. Ok, nosotros como... Pero fíjate bien, si su estado le reconoce que aunque haga lo mismo, le reconoce que aunque haga la renuncia sigue siendo nacional, queda cubierto, pero eso es decisión de cada estado. Nosotros como vimos este problema de toda la gente que estaba en Estados Unidos y que se mordían los dedos, ¿y ahora qué hago? Si ya renuncio, ya no seré mexicano. No, dijimos, mira, no hay problema, si quieres renuncia, pero seguirás siendo mexicano por toda tu vida. Y pueden, no se echan familiares, aunque tengan la nacionalidad, van y vienen. Puede entrar como mexicanos. ¿Qué le pasó a Néstora Salgado? Ya era casi ciudadana estadounidense, pero para ser candidata tuvo que renunciar. Napoleón Gómez Urrutia, que a todo dar, ¿no? Ya eran ciudadanos canadienses. No, quiero ser senador de México. La ley les dice, tienes que renunciar. Ahí sí, les obligó que tuvieron que renunciar a su ciudadanía estadounidense o su naturaleza. Ahí sí les digo, ¿quieres ocupar un cargo público? Ahí sí les dijeron, renuncia. Esos casos sí aplican. Y qué divertido Napito, ¿no? Pero bueno, no le comprobaron nada, hasta eso todos sus juicios los ganó. Qué buenos abogados tienen. Bueno, se nos acaba la clase, jóvenes. Una duda, rápido. Entonces, quien determina la nacionalidad conforme a los requisitos que estuve viendo en la ordinaria es la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque pues es la que emite la carta de naturalización. Sí, todo lo lleva a migración, pero al final quien te va a dar tu carta de naturalización es la Secretaría de Relaciones Exteriores e incluso se hace en una ceremonia pública. Y va el secretario de Gobernación, secretario de Relaciones Exteriores. Es muy bonita la ceremonia. Al final lo hace Relaciones Exteriores.
Migración. Gracias, profesor. Bueno, pues son las 12:59, ustedes tienen otra clase y no los quiero interrumpir. Pórtense bien, nos vemos la semana que viene. Gracias, 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 profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego.